Dice que, híjole, se va a oír despectivo, pero no es cierto. Pero decía él que las perlas no son para todos, ¿no? Hay quienes las desprecian, pero ahí no podemos hacer nada y aunque a mí me entristece y quisiera despotricar desde aquí, no puedo ni debo. Pero le doy gracias a Dios por los que estamos aquí presentes porque yo me estoy gozando de que yo, gracias a Dios, estoy en tierra firme. Estoy en un lugar seguro para mí, espiritualmente hablando. Estoy gozándome porque estoy agradeciendo al Señor con todo esto. Entonces, pues gracias por los que estamos aquí, le doy gracias a Dios, es una gran bendición. Y el día de hoy, pues como Viernes Santo, recordemos que es el día en que apresaron al Señor. Bueno, lo apresaron el día de ayer fue la Santa Cena, la noche de anoche lo martirizaron, le hicieron tantas cosas, el día de hoy por la mañana igual, juicios y todo, y la gente gritaba, crucifícale. La misma gente que días antes, el domingo anterior, había estado gritando, Hosana al Rey, vive el Rey. Los mismos que estaban adorando al Señor y alabándolo, son los mismos que gritaban, crucifícale. Qué triste, ¿no? A veces decimos que somos muy agradecidos con Dios, pero no lo demostramos. Y a veces de puro intelecto nos salen palabras de la boca. Pero el Señor conoce el corazón de cada quien, ¿no? Entonces, gracias por los que estamos aquí, por los que nos están siguiendo por Facebook. Dios les bendiga y espero que la palabra sea tremenda. Entonces, el día de hoy festejamos ese tiempo donde el Señor fue maltratado. Digo, ¿festejamos? Pues sí, porque festejamos el valor, la fortaleza, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo para salvación de cada uno de nosotros. Y hoy a las 3 de la tarde fue crucificado y decimos, sí, qué mala onda, pero a veces nosotros con nuestras actitudes también lo estamos crucificando. Pero bueno, eso es cada quien. Pero a mí como pastor, si alguien me dice, no, a mí pastor no me importa, mira, yo en la iglesia si van o no van, no, a mí sí me duelen. ¿Sabes por qué? Porque a mí el Señor me llamó a cuidar ovejas. Y si mis ovejas no están en el corral, hay que partir una vara a unas patas. No, fíjate que hay una anécdota de un pastor que tenía sus ovejas y había una oveja que se salía por un agujero ahí que encontró, se salía. Se iba, se perdía y el pastor dejaba todas las ovejas por culpa de esta oveja y la iba a buscar. Se le echaba al lomo y ahí la traía y dicen que el pastor debe de oler a oveja, ¿no? Pero si no tiene ovejas, pues no. Y entonces esta oveja insistía. Y resulta que ya después de un tiempo que se seguía saliendo, el pastor tuvo que tomar una decisión y la tuvo que sacrificar, la hizo barbacoa. Hizo barbacoa la ovejita esta. No, barbacha, de una vez ahí porque sirva de algo, pues no sirve de nada. Y entonces este pastor dice, no voy a poner en riesgo a las demás por tu culpa, ¿no? Y la sacrifica. Entonces, pues así es en el reino de los cielos. El reino es para todos, pero sobre todo para el que lo quiere y lo toma. Amén. Entonces el día de hoy pues nos trae la palabra Nelly y vamos a darle su tiempo. Adelante, Nelly, por favor. Qué bueno que sí vine, sí, ¿no? A la barbacoa en el caso. Fíjense que ahorita lo que decía el pastor te da tristeza cuando ya llevas un tiempo en el camino del Señor, ver tu iglesia vacía, ¿no? Porque sabes que cuando tú te vas apartando del Señor, las consecuencias o lo que te espera no es bueno. Si estando con el Señor nos es difícil, imagínense estando apartados del Señor.
es mucho más difícil, ¿no? Y el día de hoy, que es algo, y empiezo con eso la predicación, donde digo que un día como hoy alguien hizo la muestra de amor más grande que nadie haya nunca hecho por mí, hasta que llegó el Señor a hacerla, ¿no? Y cuando ves así dices, yo le decía al pastor y yo le decía, no es en un afán de egoísmo o de no me importan los demás, ¿no? Pero a mí también me sirve para permanecer y estar constante en el Señor. Y todos los días, ¿no? Pero hay días como que considero que son como especiales, ¿no? Los aquí en nuestra iglesia los domingos son del Señor y de lunes a sábado es nuestra relación personal con el Señor antes de congregarnos el domingo, ¿no? Y decir eso, ¿no? Yo hoy estoy aquí, hay que orar por nuestros hermanos que no han tenido esa, ¿cómo se podrá decir? No que no lo hayan entendido, sino que a veces nos es muy fácil que el mundo nos atraiga y nos desviemos y dejemos al Señor por ir a hacer otras cosas que al final del camino no nos son tan importantes, ¿no? Pero creo que alimentarnos del Señor y estar presentes en esos momentos en que yo digo, ¿no? Si hoy el Señor a todos nos hubiera gustado, ¿no? Estar ayer en la cena con el Señor, ¿no? Pero vemos una muestra en los discípulos, porque cuando, he hablado coloquialmente, llegaron los catorrazos para el Señor, dijeron, no, yo no lo conozco, no, yo te digo dónde está, no, yo no, nunca he cruzado palabra con él, no sé, ¿no? Y es como algo que nosotros, decía bien el pastor, ¿no? A veces los domingos alabamos al Señor, gritamos que lo amamos, decimos que es todo para nosotros, y cuando vienen los momentos en que debemos de estar en comunión con nuestros hermanos y sobre todo con el Señor y dándole ese agradecimiento, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida lo que hizo por nosotros. Y fíjese, yo les decía, hoy para los que creemos en Jesús es un día de reflexión y agradecimiento, porque hace más de 2000 años ocurrió la muestra más grande de amor que alguien haya podido hacer por cada uno de nosotros. Y todos los que estamos aquí, los que llegamos a los pies del Señor, siempre llegamos con una necesidad imperiosa de amor, ¿no? La mayoría de nosotros carecemos, ¿no? Ya sea porque tu papá no estuvo, porque tu mamá no estuvo, porque no te quisieron quizá lo suficiente, ¿no? Pero cuando tú miras y recordamos en estos días lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, entiendes cuando el Señor te dice, ¿no? Si me tienes a mí, si yo vivo en tu corazón, si yo voy contigo todos los días de tu vida, vas a tener todo. Y sí es cierto, el Señor hace promesas que cumple, el Señor nos hace sentir que está con nosotros. Y esta parte de cuando Jesús derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, que fue a través de una crucifixión, y cuando tú empiezas a estudiar, a documentarte para hablar de esta situación, y yo encontraba esto sobre la crucifixión. Dice, la crucifixión era una forma de ejecución particularmente brutal y humillante, practicada en la antigüedad, especialmente por los romanos. Se utilizaba como castigo para criminales, esclavos rebeldes y enemigos del Estado. O sea, en sí misma ya la figura o hablar de crucifixión era algo humillante y era algo brutal. Y eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Fue algo donde Él fue humillado y fue brutalmente tratado porque no le creían quién era, ¿no? Y sabes que es triste porque muchas veces, aún estando en una iglesia, aún siendo alimentados, aún conociendo del Señor, no le creemos. No le creo que me va a dar sanación, no le creo que estoy en sus manos y que todo lo que pueda pasar en mi vida, si yo me entrego a Él, va a ser voluntad de Él. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces repetimos, ¿no? Pero cuando yo digo es buena, es bueno para mí, no es malo. Es agradable porque dice también la palabra de Dios que yo me debo de gozar en esos momentos difíciles. Yo no debo de perder mi gozo porque mi gozo no viene
de la carne de la humanidad, viene del Señor. Y el gozo jamás debe de terminar. Y perfecta porque el Señor es perfecto. El Señor no tiene falla. Y de acuerdo a esta definición, Jesús fue brutalmente humillado y castigado solo por amor a cada uno de nosotros. Nada más por amor. Cuando nosotros hablamos de amor, muchas veces, vamos a decirlo así en el mundo, tenemos formas de demostrar el amor de una manera que no es que no sea la correcta, sino de una manera a la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque a veces los papás nos demuestran el amor con dinero, con juguetes, con compras, con cosas materiales, ¿no? Más allá de lo que yo pueda sentir. Y cuando llegamos con el Señor, el amor que el Señor nos da es un amor espiritual. Un amor que yo, si yo quiero, como decía hace un momento el pastor, yo lo voy a sentir dentro de mí. Yo voy a sentir el amor que el Señor me está dando. Yo voy a entender que el Señor murió en esa cruz para después resucitar, o permitió ser crucificado en esa cruz solamente por el amor que me tenía sin conocerme, ¿no? Sin saber que en Él y sin saber que los que estamos aquí estaba dando su vida por cada uno de nosotros. O sea, Él sabía que estaba dando su vida por personas pecadoras, pero no sabía en realidad, ¿no?, quién era. Después nos fue conociendo, pero en ese momento Él no sabía, ¿no? Porque, y cuando tú dices, eso que hizo el Señor es la muestra de amor más grande que yo puedo tener de parte de alguien, dices, no necesito más. Hoy lo que yo necesito es estar más cerca cada vez del Señor, buscarlo cada vez más, amarlo cada vez más. Jamás voy a poder llegar a amar al Señor como Él me ama a mí. Pero todos los días me voy a esforzar por acercarme un poco más, por dar un paso más hacia adelante y no un paso más atrás en el amor que le tengo al Señor. Dice, la persona crucificada era clavada o atada a una cruz de madera y dejada, expuesta a los elementos hasta morir por asfixia, deshidratación o quedaba en shock. El proceso podía durar días, incrementando el sufrimiento de la víctima. Hermanos, recordemos todos los días que Jesús sufrió por amor. Y no solo eso, fue desconocido por Pedro, fue entregado por Judas y abandonado no solo por los discípulos, sino también por su Padre. Y ahorita vamos a ver esta parte que es importante cuando el Señor está en la cruz. Y fue abandonado por su Padre, por Dios, en el momento que Él que empezó a cargar con los pecados de todos nosotros. Cuando Jesús estaba en esa cruz, menciona 7 palabras o frases que no solo son frases o palabras, tienen una carga significativa de ejemplo y enseñanza para hoy en día y para cada uno de nosotros. Vamos a leer cada una de ellas y vamos a lograr entender qué es lo que nos quería decir Jesús y la enseñanza que nos deja a través de estas 7 palabras o frases. La primera de la que te voy a hablar viene en Lucas 23, versículo 34, y te voy a leer la versión Reina Valera 1960. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy podríamos decir eso, ¿no? Cuando el pastor dijo, faltaron muchos. Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Pero imagínate que en ese momento Jesús estaba en la cruz, en el calor, ya había sido golpeado, ya había sido humillado, ya había le había brotado sangre de los poros, porque dicen que una de las partes que era tal la tensión cuando el Señor se da cuenta de lo que va a suceder con él, que cuando en el momento en el que él está orando, de su cuerpo empieza a brotar sangre en lugar de sudor, porque era tal la presión y era tal lo que él iba a vivir, que su cuerpo empezó como a manifestar lo que iba a pasar. Dice, este versículo muestra la misericordia de Jesús en esos momentos, donde humanamente él debía estar concentrado en sí mismo por lo que estaba pasando, pero para Jesús era más importante dirigirse a su Padre para que los perdonara por su ignorancia e incredulidad de no saber a quién estaban crucificando. Nos da un testimonio de perdón para todos los que creemos en Él. No hay nada que sea tan grande para no perdonar. Por lo regular nosotros
nos puede pasar a todos, en momentos difíciles, cuando tienes algún problema, lo primero que hacemos es centrarnos en nosotros mismos, o estamos en una dificultad o en momentos que son difíciles, no volteamos hacia ver qué necesita el de al lado, ¿no? Para ver qué le requiere mi hermano, que a lo mejor su situación es más complicada que la mía. Sin embargo, Jesús estaba pidiendo misericordia para aquellos que lo estaban crucificando y le estaba diciendo a su Padre, Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que significa lo que me están haciendo, porque no han entendido quién soy, porque no lo quieren ver, por ignorancia, porque les causo dificultades, porque les causo problemas, porque alboroto a las masas, ¿no? A través de lo que yo vine a enseñar o de lo que yo vine a decir, pero perdónalos, ten misericordia de ellos. Y como te decía, es un testimonio para nosotros, ¿no? A veces nosotros decimos, es que yo no lo puedo perdonar. Es que lo que me hizo, no lo puedo perdonar. Y fíjate que aquí es bueno que veamos que no vamos a perdonar en base a lo carnal, sino a lo espiritual. Y cuando tú le pides al Señor que te ayude a perdonar a esa persona que te causó algún daño, y le pides que a través de su Espíritu Santo te dé, y de Cristo te dé esa fortaleza y ponga paz en tu corazón para poder perdonar, va a ser más fácil. Porque si lo queremos hacer bajo nuestras fuerzas o bajo lo que nosotros creemos que está bien, porque a veces las personas ni siquiera nos causan un daño para que nosotros no perdonemos. O sea, cuando tú o nosotros, que ya somos hijos de Dios, debemos de entender y de pedirle al Señor que nos ayude a pedir misericordia por aquellos que nos hacen daño, si Él considera que nos hicieron daño, porque a lo mejor yo puedo orar y decirle, Señor, que le caiga un rayo y que lo parte en 20 y que no sé qué iba a decirle, Señor, no te hizo nada, no exageres que no te hizo nada. Entonces no hay nada tan complicado como para que nosotros, a partir de esto, donde Jesús está pidiendo misericordia para aquellos que lo están crucificando, yo pueda decir, es que no lo puedo perdonar, no. Otra cosa es que el Señor te diga, perdónalo y reanuda esa relación, porque puede suceder. A veces el Señor te va a decir, perdónalo, pero no, o sea, no puedes decir, lo perdono, pero no olvido, no, o sea, perdónalo. Pero esa relación pues se rompió porque se rompió la confianza, se rompió, no sé, alguna situación, pero perdónalo. Y entonces cuando dice el Señor, Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos pone nuevamente el ejemplo de lo grande, de lo amoroso, de lo misericordioso que es el Señor. Después, la segunda palabra viene en Lucas 23:43 y dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cuando le dice al ladrón que lo reconoce como el Hijo de Dios. Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús hace ver su autoridad como Hijo de Dios al decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto porque el criminal pudo reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Recordamos que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Hermano, nunca pienses que es demasiado tarde para reconocer la autoridad de Jesús y recibirlo en tu vida. Yo te hablaba que muchas veces nosotros, a través del pecado, vamos haciendo esta separación, ¿no? Y nos vamos alejando cada vez más del Señor. Y es una manera en la que Satanás nos engaña, ¿no? Porque te hace sentir que no eres digno de orar, te hace sentir que no eres digno de pedirle a Dios, te hace sentir que no eres digno de venir a la iglesia, porque no puedes perdonar o porque te agarraste del chongo, porque sigues juzgando, porque sigues señalando, porque sigues sin perdonar, etcétera, ¿no? Pero cuando el Señor le dice esto al que está con él igualmente siendo crucificado y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, tú piensas que cuando tú cometes un error y dice, ¿no? Si tú te acercas al Señor y verdaderamente le pides perdón y te arrepientes, que Él te va a decir, si hoy es tu día, por tu arrepentimiento genuino vas a estar hoy conmigo en el paraíso. Imagínense, pensar en eso yo creo que nuestra imaginación no alcanza
a poder mirar lo grande, ¿no?, del Señor. Después viene la tercera palabra, y esto viene en Juan 19, versículo 26 y 27. Dice, te voy a leer como lo sobresaliente de estos versículos y luego te los leo completos. Dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En la palabra de Dios nos dice, ¿no?, en uno de los mandamientos, que como hijos debemos honrar a nuestros padres. Y Jesús, en el momento en el que se encontraba lo que estaba sucediendo, él estaba encargando a su mamá. Nuevamente Jesús dice, yo ahorita no soy lo más importante, aunque sí era lo más importante, pero él estaba mirando por todos los demás, él estaba viendo que su mamá quedara en manos de alguien de toda su confianza, y estaba dándole vida a ese mandamiento de honrar a los padres. La mayor parte de nosotros, en los peores momentos, nos dejamos de ocupar de los nuestros. Y podemos mirarlo en las familias, hermanos. Cuando un varón en casa, varón que lleva la carga de la casa, que es el proveedor, está agobiado por situaciones que a lo mejor no quiere comentarle a su esposa, económicas en el trabajo, cosas que resolver, y estás lleno de cosas en tu cabeza. Está molesto, está enojado. Y si su hijo le dice, papi, vamos a jugar, ¿qué le dice? Ay, vete para allá ahorita, ¿no? Estoy agobiado, estoy preocupado. Sin embargo, hoy nosotros tenemos en quién poner nuestras cargas y decirle al Señor, mira, estoy agobiado, ya no voy a llegar a la quincena, posiblemente, no sé cuál sea la situación, pero ayúdame a ser sabio para poder administrarme mejor, para poder hacer mejor las cosas. Y nuevamente Jesús, te digo, está en el momento donde Él es lo más importante, inclusive debería de ser lo más importante para Él, pero Él está encargando a su mamá, Él la está dejando en buenas manos. Él sabe que ya se va a ir y que ya no la va a poder cuidar, que ya no va a poder estar con ella o ya no va a poder saber de ella, pero sin embargo, entonces, hermano, que las cosas diarias que nos ofrece el mundo no nos agobien, porque el agobio no viene del Señor. El agobio no viene del Señor, el agobio viene de las cosas del mundo. Y el Señor hubiera estado en este momento agobiadísimo porque no era para menos lo que le estaba pasando. No era una situación ni fácil, ni cómoda, y además él había podido haber dicho, yo estoy aquí por una bola de pecadores que ni conozco, ya todo lo que me pasó ayer, ya todo lo que me ha pasado durante el ministerio que he llevado y todavía estoy viviendo esto, pues yo no tengo por qué preocuparme, ya estoy muriendo por ustedes, ya como dicen, ya den gracias, ¿no? Sin embargo, Jesús nos muestra que Él hasta el último momento vio, estuvo por aquellos a quienes Él amaba. Después dice la cuarta palabra en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta exclamación en arameo ocurre cerca del final de las 3 horas de oscuridad que cubrieron la tierra. Era tal la carga sobre Jesús por nuestros pecados en ese momento que Dios lo abandonó. Y Él siente el abandono. O sea, no solo lo abandonó, Él sentía el abandono de su Padre. Y si tú te das cuenta en este versículo, Él le dice, Dios mío, ya no se refiere a Él como Padre, ya se refiere a Él como Dios, como algo que ya no es tan, ¿cómo te podré decir? Con esa relación tan personal, sino ya le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento le dice Dios, porque Dios estaba siendo juez por el pecado que Jesús estaba cargando de nosotros. O sea, Dios era juez, en ese momento no era su padre, era juez. Es como aquí las maestras de los niños, ¿no? Que tienen algunos hijos aquí. Cuando están en el salón de clases, pues no es su mamá,
es una persona o es alguien no tan cercano a ellos porque se convierte en la figura, en la maestra. Entonces aquí Dios se estaba convirtiendo en esa figura de juez para Jesús. Y como estaba lleno de pecado, no podía estar cerca de él. Y dice, y aquí en este estudio que yo leía dice que Jesús le dice esto a Dios porque él está sintiendo el abandono de su padre. Y está diciendo, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Como diciendo, ya me dejaste solo. ¿Qué está pasando? Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, o algunos, hemos sentido ese abandono en momentos de parte del Señor. Sobre todo cuando pecamos y el pecado trae consecuencias. Sientes que el Señor te abandona. Y el Señor sí lo estaba abandonando, es como complejo, ¿no? Porque sí lo estaba abandonando en ese momento, pero no lo iba a abandonar. O sea, él seguía con él, pero no podía estar tan cerca, tan cercano a él, porque el pecado que estaba cargando de nosotros. Entonces, no hay nada, hermano, que seas lo suficientemente fuerte para dejar que el pecado nos siga apartando del Señor. Porque dice su palabra que si nosotros confesamos que hemos pecado, Él nos va a perdonar. Pero te dice, sí, ya me viniste a pedir perdón. Pues esfuérzate por no volver a cometer el mismo pecado. Esfuérzate por ser cada vez mejor. Esfuérzate por dejar ese pecado atrás. Y cuando le dice esto Jesús, y dice, yo les leí aquí que dice, Él sintió el abandono de su padre. Imagínense la escena tan dramática, si le podemos llamar, cuando Jesús le expresa esto a Dios y le dice, ¿por qué me has abandonado? Y siente, no solo lo expresa, sino siente el abandono. Yo creo que te sientes más solo que nunca en ese momento, ¿no? Pero eso tenía que pasar. Porque nosotros no le podemos decir a Jesús hoy en día, ay, ¿tú de qué me hablas, no? Si tú nunca has sentido el abandono de tu padre. Jesús si pudiera estar aquí, nos diría, claro que lo sentí. Porque cuando me crucificaron, mi padre me abandonó. Solo contaba con la figura de Dios como juez, que en ese momento estaba permitiendo que todo lo que pasó en mí fue para que yo derramara mi sangre y tus pecados fueran perdonados. Vamos a la siguiente, dice la sexta, en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto que te leí aquí, lo tradujeron de esta manera, en consumado es, pero la palabra que viene en el original, vamos a decirlo, es tetelestai, que quiere decir consumado es. Y cuando tú busqué la definición o para qué se utilizaba esa palabra, escuchen lo que les voy a leer. Esta palabra de tetelestai, consumado es, se usaba en contextos de negocios para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Otra parte en la que se usaba era en lo judicial, cuando una condena había sido cumplida. Y también era usada por los militares cuando una batalla había sido ganada. Se usaba como palabra de victoria. ¡Wow! Yo cuando lo leí dije, qué impresionante, porque tiene todo el contexto. Cuando el Señor dice consumado es, Él ya había pagado la deuda por nosotros. Él de manera judicial, porque les digo que Dios se convierte en juez en ese momento, ya había cumplido la condena que tenía que cumplir por los pecados de nosotros. Y también era usada por los militares cuando una batalla había sido ganada como victoria. El Señor nos había dado la victoria ante el pecado y nos había dicho, hecho está. Ustedes ya no tienen que hacer nada más que creer en mí, recibirme y caminar por ese camino de santidad. Era lo que el Señor estaba diciendo en ese momento. Cuando hubo Jesús tomado el vinagre, consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Era parte del final. Pero el Señor dijo,
yo ya terminé mi misión, yo ya terminé a lo que el Señor me mandó, cumplí con la voluntad de mi Padre, no fue agradable, pero lo hice por amor y en obediencia a mi Padre, y ustedes pueden sentirse en paz, porque yo ya pagué por ustedes, porque yo ya derramé mi sangre, porque ustedes ya son libres. Y dices, gracias Señor, gracias. Y yo creo que esta parte, cuando nosotros le tomamos el sentido que tiene o el peso que tienen estas palabras, jamás se nos va a olvidar el agradecimiento hacia el Señor. Jamás vamos a, quizá de manera deliberada, vamos a tratar de seguir en ese camino de santidad que el Señor nos quiere que nosotros transitemos, porque mi deuda ha sido pagada, sobre todo con amor. Porque si el Señor no nos hubiera amado, tú y yo seguimos siendo pecadores. Pero quién sabe qué tanto tendríamos que pagar si Él no hubiera pagado esa deuda por nosotros. Dice, cuando Jesús dijo tetelestai, consumado es, Él estaba diciendo que nuestra deuda había sido pagada. Ya no hay condena por el pecado. El Señor nos había dado la victoria en ese momento. Lucas 7. Pero fíjense, bueno, los voy a leer aquí se me fue. En la quinta palabra de lo que dice Jesús, cuando dice después, sabiendo que Jesús ya todo está consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esa fue la palabra 5. Esta breve declaración ocurre cerca del final de la crucifixión, después de horas de angustia física, lo que yo les dije. Pero esta parte de tengo sed dice, mis hermanos, si tú tienes sed, recuerda lo que le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Te pregunto, ¿tienes sed? Es porque el pecado te ha alejado de tu Padre. Hoy busca beber nuevamente del agua de Cristo, que Cristo te ofrece, para que seas una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús, al expresar tengo sed, nos hace saber que en ese momento era un ser humano sufriendo, que estaba pagando por los pecados de otros y que había sido abandonado por su Padre. Probablemente no solo era una sed física, sino también una sed espiritual, porque nuestros pecados lo habían separado de su Padre. Lo que le dijo la mujer samaritana, si el pecado nos ha separado de nuestro Padre, vamos a beber de lo que el Señor nos está ofreciendo y ya no vamos a tener sed. Ya no vamos a dejar que el pecado o que la tentación nos gane para caer en pecado. Ya vamos a poder nosotros cerrarle la puerta a esa parte y poder ser cada vez más semejantes al Señor. Amén. Ahora sí te voy a leer la 7. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí podemos mirar la restauración de la relación de Jesús con Dios, como su Hijo nuevamente, porque le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente lo llama Padre y pone toda su confianza en Él, encomendando su espíritu a su Padre. Jesús había cumplido en obediencia la voluntad de Dios de manera voluntaria. Hoy nosotros debemos esforzarnos todos los días para hacer la voluntad de Dios. Tenemos la muerte física, no temeremos a la muerte física, porque sabemos que nuestro Padre nos estará esperando y aún en los momentos más complicados podemos confiar en Él, como lo hizo Jesús. No hay un momento de nuestra vida, por más calamidad que nosotros podamos ver, que no podamos confiar en el Señor, sea de salud, económica. El Señor nos va a enseñar y quizá nos va a reprender, porque muchas veces somos nosotros, a través de lo que nosotros hacemos, quienes afectamos nuestra salud, la economía, nuestra economía, y el Señor te va a decir, te tengo que reprender, te tengo que jalar las orejas, te tengo que hacer una llamada de atención.
Pero hermano, créeme, no hay momento en el que tú y yo no podamos confiar en el Señor como Jesús lo hizo. Confía en Él, ponlo en sus manos. Y recuerda que no va a ser la respuesta a lo que nosotros queremos, va a ser la respuesta a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y que siempre va a estar ahí. Él nos ha prometido que va a estar hasta el final con nosotros. Te voy a leer como conclusión esto que encontré en un estudio. Lo copié tal cual porque me pareció que cierra perfectamente lo que hoy vimos de las 7 palabras o las 7 frases que Jesús dijo en la cruz. Dice, como seguidores de Cristo, estamos invitados no solo a reflexionar sobre estas palabras, sino a permitir que transformen nuestras vidas, moldeen nuestro carácter y nos impulsen a una devoción más profunda a aquel que dio su vida por nosotros. Que estas 7 palabras continúen resonando en nuestros corazones, guiando nuestras acciones y fortaleciendo nuestra fe en el Dios o en el Señor, que incluso en su muerte demostró un amor que supera todo entendimiento. Y así es. Jamás vamos a poder, si queremos entender lo que el Señor hizo por nosotros, a lo mejor nuestra mente jamás lo va a poder entender del todo. Pero cuando nosotros entendemos que fue un acto de amor hacia cada uno de nosotros, ya no hay nada más que entender. Amén. Eso es todo, mis hermanos. Que Dios les bendiga.